Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una noche más que nos reunimos como familia que somos de nuestro Señor, como parte de su cuerpo, como su iglesia que somos, en este año especial en que nuestro lema va a ser creciendo en todo. Y precisamente de eso hemos comenzado a hablar durante estas semanas, estos domingos, y ahora también vamos a continuar en la noche, hablando del crecimiento, del crecimiento tanto de nosotros como individuos, como de nuestras familias y como iglesia también. Así que vamos a hablar un poco de eso esta noche, tomando en cuenta aquellas cosas que son las que Dios anhela en nuestro crecimiento, lo que es el anhelo de Dios, que nosotros crezcamos, qué es lo que no es un crecimiento conforme a Dios y de qué manera podemos asegurarnos que lo que está pasando pues viene de Él, ¿verdad? El crecimiento que Dios anhela, de eso vamos a hablar esta noche. Papito, gracias porque tú nos traes, pones en nuestro corazón el querer venir, gozarnos juntos, estar aquí como familia, alabar tu nombre con nuestras voces, Señor, y pues también meditar, recordar tu palabra, Señor, en todas estas cosas que tú en algún momento nos has dicho también. Gracias porque sabemos que en tu corazón está el querer, Señor, que crezcamos como individuos, como familias, como tu iglesia, Señor. Y queremos seguir, pues, reflexionando, Señor, en este tema, reflexionando en aquellas cosas que tú esperas para que pueda ser de una manera digna, saludable, Señor, y conforme a tu voluntad que es santa y perfecta. Gracias, Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Quédate con nosotros, háblanos esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y les leo el versículo en el que vamos a basar un poco nuestra conversación esta noche, y es el de Lucas 2:52, que por ahí lo pueden buscar si quieren, y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y desde el principio pues vemos este tema en los evangelios, hablando aquí pues directamente del Hijo, de quien tuvo la idea de enviarlo aquí a la tierra, del Padre a quien tuvo la idea de enviar a su Hijo aquí a la tierra. Vemos a nuestros hijos crecer, actuando y procurando nosotros como sus padres en amor, alimentarlos para darles la oportunidad de alcanzar todo su potencial. Eso queremos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, los que han tenido hijos y hoy nos ven adultos, o que ya nos ven algunos de los que están aquí que tienen ya nietos y están ellos pensando en esto, hacia dónde quieren llevarlos, quieren que crezca. El crecimiento de la iglesia es igual y está basado en el crecimiento colectivo, así como el crecimiento individual de cada uno de los que estamos acá y de toda la congregación, en este caso de Auditorio Cristiano también. Y no solo en tamaño, sino en sabiduría, en madurez, en amor, reflejando en todo esto la gracia para con Dios y los hombres. Ese es el anhelo que Dios tiene para que nosotros crezcamos como personas y juntos también como iglesia, ¿verdad? Los padres de Jesús, en este pasaje, en este versículo que leímos y los versículos que le anteceden, no tenían un plan. De hecho, ellos criaban a sus hijos conforme lo habían hecho como familias judías durante muchos siglos ya. Ese era el plan y era el plan de Dios. Y cuando leemos los versículos anteriores, que después de 3 días de no encontrarlo, se sorprenden y lo encuentran hablando con los maestros del pueblo, nos damos cuenta de que a lo que Dios había enviado a su Hijo, ellos pues ni por cerca habían pensado en esto, ni idea tenían de cómo esto iba a funcionar. En Lucas 2:48 al 51, antes de lo que leímos, dice: ¿por qué nos has hecho así? Ey, ¿qué te pasa y por qué nos hiciste eso? Si hubiera estado más pequeño, quizás, no hombre, se hubieran desmayado y hubieran muerto quizás de un ataque al corazón. Pero él ya estaba de 12 años y pues lo que se les imaginó se nos alejó, luego ya no nos encontró y lo tenemos que encontrar en medio de todo este pueblo que ha venido a peregrinar.
tiene que estar en alguna parte. Pero le reclaman a él, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dice, ¿y por qué me buscaban? Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, dice. Y su mamá guardaba todas estas cosas en su corazón. Solo de eso ya hay todo un mensaje más, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hablar solo de ese tema acá. Pero yo me pregunto, quizás ella tenía otros planes. No había pensado en esto, aún con el anuncio que le fue dado al principio. O quizás no tenía un plan diferente a lo que los padres tenían para todos sus hijos, que siguieran, aprendieran y basaran su vida en las enseñanzas de la Torá. Quizás no había un plan, ni mucho menos uno como el que estaban empezando a ver ahorita. Cuando él dice que no sabéis que en los negocios de mi padre he de estar. ¿Y cuáles son esos negocios? ¿Y qué más va a hacer este niño de repente? ¿Cuál es el plan de Dios para él? ¿A qué lo va a llevar? Ya su madre, por lo que nos dice el relato en las Escrituras también, ya su corazón estaba un poco preocupado por lo que había escuchado. Pero ahora creo que todo eso se le empieza a venir. ¿Y cuál es el plan entonces? ¿Verdad? Pero dice ahí de que Jesús iba creciendo, seguía creciendo, no solo en estatura, sino en gracia, en sabiduría y en gracia para los hombres y para su padre también, para con él, con ese plan que él tenía. Pero esto no es cierto de todos los padres, lo que estamos hablando con respecto a nosotros y nuestros hijos, que queremos guiarles, queremos que entiendan, que conozcan la Escritura y que les vaya bien en la vida. Entonces comenzamos a programar un crecimiento para ellos, pero que de una manera tal que sea integral y que tomen en cuenta la palabra de Dios en todo lo que hagan. Eso anhelamos todos los que aún tenemos hijos de edad enseñable, ¿verdad? Hay unos ya no somos enseñables, ya estamos muy grandes, seguimos siendo hijos, pero ya pues lo que iba a hacer lo hizo el papá, la mamá. Pero anhelamos que eso así sea. Pero no todos los papás en el mundo están pensando en eso. Todos están pensando en que quieren que crezca y crezca de la mejor manera posible. Pero en el mundo esto se hace de acuerdo a los valores de la sociedad en turno, de acuerdo a cómo el mundo en ese momento ve lo que es exitoso, lo que es bueno para una persona. Y así quieren que sus hijos crezcan, para que salgan adelante, para que el mundo les reconozca, que sean exitosos buscando ser los más inteligentes, o los más ricos, los más fuertes, los más rápidos, los mejores en todo lo que se pueda. Ese es el crecimiento que el mundo quiere y busca para sus hijos, para que lo logren, dice, para que salgan adelante. Y sobre todo al final que puedan disfrutar orgullosa y jactanciosamente de sus logros. No, hombre, mira, si ahí está mi hijo, mira lo que tiene, 3 empresas, ¿verdad? O mira, tantas medallas, mira cuántos trofeos. De eso vive, no tiene que trabajar porque el gobierno le paga todo para que él se mantenga un buen atleta y salga adelante. Es el mejor del mundo, es la mejor del mundo. A eso le apunta, porque para la sociedad, para el mundo hoy en día, estas son las cosas que importan. Y este padre ha hecho su trabajo basado en lo que esperaba para su hijo. Y está orgulloso y quiere que su hijo se sienta orgulloso cuando lo ha logrado conforme a los esfuerzos que le ha puesto. Nuestro crecimiento como iglesia puede también, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, puede estar basado en nuestros propios esfuerzos y logros, lo cual implica que no se le debe nada a nadie más que a nuestro propio trabajo. Y aunque quizás no lo digamos, el mundo sí lo dice, es que esto me ha costado a mí, yo me he esforzado. Intenten a alguien que ha sido exitoso en el mundo de hacerle ver por qué debería de ayudar con alguna obra, con alguien que tiene necesidad, con alguien que no tiene trabajo incluso a veces. O ya no se diga con algo que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? No, hombre, sí. Esto me ha costado a mí como para estarlo regalando en cosas que deberían de estar haciendo con
trabajo y sudor de su frente, ¿verdad? El que no sale adelante es porque no quiere, porque no se esfuerza. Eso va a responder. Y nosotros podríamos llegar a ese punto, quizás no tan claramente, pero podríamos llegar a pensar casi así. Esto lo logramos, ¿verdad? Lo logramos. Y decirle al Señor, gracias Señor fuiste fiel, ¿verdad? Pero por dentro estar pensando, somos un buen equipo, le metimos acá, le metimos allá, logramos esto, esta meta parecía imposible, pero le metimos y entonces nos vamos pareciendo con buena intención a lo que las empresas hacen. Igual que todas las disciplinas físicas, humanas, las cuales pueden estar llenas de orgullo y frecuentemente sirven de autojustificación y de desprecio para otros. Yo me autojustifico, ¿verdad? Lo he logrado en esto, tengo esto, y a la vez va un desprecio para todo aquel que no ha podido hacer lo mismo, que no ha podido lograr lo mismo. Eso es lo que sucede junto a esto. Frecuentemente el crecimiento puede estar lleno de pecado. Y de esto debemos cuidarnos, ¿verdad? Cuando el crecer es pecado. Porque alguien puede pensar, y como estamos tratando y martillando y haciendo que recordemos este año, porque en alguna situación, como explicaba el pastor Germán un día de esto, se dio el caso que algunas personas opinaron que quizás no queríamos crecer de alguna forma. Entonces estamos dejando muy claro desde el principio que no solo creemos que debemos crecer, sino que estamos seguros y confiamos que ese es el anhelo de Dios. Que crezcamos, que es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, para que no quede ninguna duda hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, si estamos pensando en esto, podríamos pensar de que cualquier crecimiento está bien. Pero a veces hay pecado en la forma en que buscamos el crecimiento. Primera de Crónicas 21, del 1 al 5, por ejemplo, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. En otras palabras, sí, Señor. Dios quiere que tu pueblo sea grande, que bendiga naciones, que sea poderoso, que te dé a conocer en el mundo. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? ¿Por qué estás queriendo contar si esto ya está implícito en lo que hacemos? Y en otras ocasiones Dios mismo ha dado instrucción a sus profetas. Cuéntense para que vean. Pero ya vamos a ver que junto a contarse había otras razones y daba también otra instrucción que en este caso David pasó por alto porque no estaba pensando en las instrucciones de Dios, estaba pensando en su ego, ¿verdad? Ni siquiera en el del pueblo, estaba pensando en su ego. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Grande ejército. Aún hoy cuesta ver ejércitos así de enormes. Solo los países que tienen mucho petróleo y se lo gastan en eso, llegan a tener ejércitos de 1 millón, ¿verdad? Y luego pues quedan en pobreza, pero bien armados y con un ejército enorme también. Y teniendo mucho oro líquido debajo de sus pies, pero gastado en estas cosas. No es común, ¿verdad? Segunda Samuel 24:1 dice que fue Dios quien lo impulsó, pero en realidad Dios lo que hizo es permitir la tentación que vimos ahí al principio de parte de Satanás. ¿Quién fue el responsable de hacerlo? El que tomó la decisión, el que tuvo esta selección, porque Dios ya podía ver en su corazón este sentir, este orgullito que se estaba generando por lo que estaba pasando, fue David. Y luego pues si siguiéramos leyendo, como bien dije antes, hay mucho de qué hablar de cada una de las cosas que voy mencionando, pero Dios lo disminuyó esto drásticamente, ¿verdad? Porque no era para que fuera un pueblo orgulloso, no era para que David se sintiera un buen rey,
Era para Dios cualquier crecimiento que viniera para este pueblo de Israel. El pecado de David no solo fue el censo ilegítimo que llevó a cabo, sino que el desprecio a los mandamientos de Dios, como por ejemplo, y mencioné anteriormente, el requisito de pagar un rescate por cada persona contada. Se le olvidó ese pequeño detallito de cuando Dios mandaba a contar al pueblo, un rescate por cada uno de todos los que habían sido contados. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en Dios. Estaba pensando en que hoy sí somos fuertes, hoy sí somos bastantes, hoy nadie nos puede detener, hoy podemos conquistar. No solo defendernos, podemos conquistar más. Esto está en Éxodo 30:12, lo que debían hacer. Entonces el crecimiento que puede ser pecado es aquel que es engendrado o alimentado por el orgullo y la soberbia. Ese crecimiento no viene de Dios, viene de un corazón humano. No digo perverso porque esa es la tendencia del humano, como ya decía yo acerca de los padres que quieren que sus hijos salgan adelante, de acuerdo a la visión que tiene el mundo de cómo una persona es exitosa, de cómo una persona ha crecido. Este crecimiento también pretende mostrar autosuficiencia. No necesito de otros, no necesito de Dios. Pretende desplegar, mostrar superioridad. Eso es lo que llena en este crecimiento. Podamos mostrarnos ante otro. Hoy está de moda que las iglesias se diga que son grandes y fuertes y tengan presencia. ¿Por cuántas personas hay dentro? Olvidemos la iglesia, porque ese nombre ni aplica a eso, de esa institución o de esas instalaciones, de esa organización. No sé cómo le podríamos llamar a lo que hoy se le llama una mega iglesia. No sé qué otro nombre podría tener una organización así. Pero definitivamente no es la definición que nosotros vemos que aparece allá en las Escrituras. No es esa, ¿verdad? Había mucho amor, había mucho de todo en un grupo pequeño y estos se multiplicaban y de repente se tenían que unir porque no cabían donde se reunían. Vemos otra cosa. Pero esto es lo que pasa cuando dejamos que el mundo sea el que nos dicte si estamos creciendo o no estamos creciendo. Pretende mostrar riqueza y poderío humano. Y el Señor nos advirtió ahí personalmente también, como familias, porque donde esté vuestro corazón, dijo en Mateo 6:21, hablando de los que podamos estar acumulando riquezas en la tierra y no en el cielo, los que podamos estar acumulando crédito aquí en la tierra, éxito aquí en la tierra, crecimiento aquí en la tierra, y desde el cielo se nos ve como miniatura, por todo lo que nos hace falta para que el Señor nos considere suyos y nos considere en realidad su iglesia. Porque donde esté vuestro tesoro, les dijo Jesús, ahí estará también vuestro corazón. Lo mismo nos puede pasar, amada familia, como iglesia. Queremos crecer, pero que tenemos que tener cuidado de no dejar que el mundo influya de la manera en que lo vamos a hacer. Como en el caso de la Torre de Babel, los famosos sigurat, su propósito de alguna manera era de fe, era religioso. Pretendían ser un puente entre lo terrenal y lo celestial. Pero la famosa Torre de Babel, que era un sigurat, así le llaman al Medio Oriente a estas, unas formas piramidales, no era solo eso, era darse un nombre en la tierra y tratar de alcanzar a Dios. Y quién sabe, quizás ya conociéndolo de cerca, viéndolo, quizás hasta lo podían superar. Por supuesto que esto es imposible, pero nos puede pasar hoy. Podemos estar pensando eso hoy, que somos tan fuertes y hemos crecido tanto y lo hemos hecho tan bien, que quizás ni a Dios le ha salido eso que tenemos ahorita nosotros. Puede pasarnos también y le ha pasado a muchas iglesias. O nos ha pasado, digamos, como iglesia, porque aunque digamos una iglesia por aquí, otra por allá,
Somos la iglesia del Señor en la tierra. Y si le pasa a una, el mundo lo ve como que nos pasó a todas. Así es que nos puede ocurrir esto también, ¿verdad? Y es imposible pensar que con esa pirámide o esa torre iban a alcanzar a Dios o superarlo, claro que no. Pero lo importante en esto, o el punto en esto, es el pecado presente que había en esa intención, en esa idea de querer hacer eso. La instrucción divina fue llenar la tierra, dice en Génesis 9:1, fructificados, multiplicad, llenar la tierra. Esa es la instrucción de Dios. La decisión humana fue hacer una gran ciudad con un gran sigurat y congregarse todos ahí. Esa ciudad iba a ser la más grande en la tierra y ese sigurat el más alto, al punto de alcanzar quizás a Dios. Totalmente distinto lo que dice Génesis 11:4 a la instrucción de lo que Dios quería para ver crecer la tierra. Y Dios lo confundió todo, igual que pasó con David, disminuyó todo lo que habían levantado. Y en este caso confundió todo y su plan de crecimiento, que era muy distinto al plan de crecimiento que tenía el Señor, se fue cayó, ¿verdad? Ya no funcionó. De acuerdo a Génesis 11, del 8 al 9. Y estas cosas muchas veces pueden estar presentes en los planes de crecimiento que podamos tener como individuos, familias, como iglesia también. Aun cuando se oculten tras un lenguaje piadoso, porque eso no lo tenemos que dejar a un lado tampoco, nos puede pasar. Toda iglesia, esté haciendo lo correcto o no, esté creciendo de buena manera o no, ustedes van a escuchar el lenguaje piadoso en medio, que tiene que ver con todo lo que dice la Biblia. Pero eso no quiere decir que en realidad estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere para nosotros. La intención, el pecado de la Torre de Babel aparece muy clara. Ahí decía exactamente lo que ellos querían. Pero en el caso de David, con la falsa base en el deseo de Dios de un pueblo grande que fuese de bendición a la tierra, fue impulsado por orgullo, las mismas palabras, las mismas intenciones del Señor, de Dios, pero a él lo impulsó el orgullo, la autosuficiencia y una confianza mal ubicada en el poder militar humano. Se vio, ay, ahí puedo estar, este pueblo puede ser el más fuerte, el más grande, tal y como Dios lo desea y quiere y nos ha instruido. Solo que me salté todo de las maneras de cómo él quería hacer esto, ¿verdad? Sí creció, pero lo estaba haciendo de una manera que era para orgullo de ellos. ¿Cuál es entonces el crecimiento agradable que Dios anhela en nosotros? Esto lo podemos encontrar en el pasaje donde encontramos nuestro versículo lema que hemos tomado para este año, y lo pueden buscar en Efesios 4, del 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, hablando de cuál es el crecimiento agradable al Señor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que dice aquí. Entonces este crecimiento, ya si lo desmenuzamos un poco, vemos que es generado por amor. Ese amor ágape que viene del Padre, Él lo generó. Y así lo expresó desde el principio. Así le digo a Adán y Eva, así aparece expresado también a Abraham, que un día íbamos a ser de bendición para todas las naciones. Por eso quería una gran nación que no se iba ni poder contar desde el padre Abraham, porque esa nación iba a servir para bendecir todas las naciones de la tierra. Conlleva la verdad, pero también en amor. Muchas veces queremos hacer la verdad a un lado en amor, pero la verdad tiene que estar presente. Tiene que estar presente en amor. Conlleva la unidad, dice aquí el bien concertado y unido entre sí. Eso nos permite un buen crecimiento, cuando todos esos componentes internos de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestra iglesia, están unidos, sólidos.
bien alimentado, esto va haciendo que crezca sanamente. Conlleva interés genuino, un cuidado amoroso, dice ahí también. Es espiritual en esencia. Lo de David era espiritual en palabra, pero no en esencia. Él lo estaba mostrando como espiritual. Muchas veces las cosas materiales que hacemos, como este edificio, es algo material, pero su esencia, la razón por la cual una iglesia en el inicio, reuniéndose en una casa, se puso de acuerdo y dijo, tengamos un lugar. Y puso para qué, cuál era el objetivo. Entonces se construye un lugar material, pero con una esencia espiritual, para algo espiritual y para gloria y honra de aquel que nos amó también y que nos llama a crecer de esta manera también. Y por último, conlleva el crecimiento en madurez y en fe. Y no en esa fe que de repente, para que sean más en un mega lugar, se finge a través de shows adelante y de personas con las que se ponen de acuerdo para que se paren en el momento correcto, o de líneas que se tiran a través de las cuales no puede pasar alguien que está ahí físicamente, y entonces se hace todo un show. Y que conste, no estoy hablando falsedades, ¿verdad? Les puedo mandar links de videos y cosas. Madurez y fe. Esa no es fe. Esa no es fe. Una de las primeras preguntas que me hicieron ya cuando vine acá, no como feligrés, sino pues ya a trabajar aquí, pastorear, que si Jesús sabía de que la semilla de mostaza no era la más pequeña que existía sobre la tierra. Ahí les dejo que hubieran respondido ustedes, ¿verdad? Porque como sabrán, hay otras más pequeñas, ¿verdad? Hay semillas más pequeñas también. Está el lecho acuático, el diente de león, la orquídea, los diferentes tipos de orquídea. Tiene unas semillitas, un tercio quizás de lo que es la semilla de mostaza. Ahí a la sombra de un café les puedo responder lo que les respondí. Pero aunque la Biblia usa esta semilla de mostaza como ejemplo de lo pequeño que puede ser, el punto de Jesús, y esa es una de las respuestas, les habló de lo que conocían y lo que sabían ahí. Pero el punto de él era esa pequeña semillita, depende de la especie. Si es semilla negra puede llegar, si es ¿cómo se llama? Mostaza negra, puede llegar a medir hasta casi 3 metros la planta. Las otras miden entre 1.5, la blanca y otra, no me recuerdo cómo, la de campo le llaman. Puede medir entre 1.5, 1 metro y medio, pero la negra puede llegar hasta más de 2 metros, casi los 3 metros. Entonces el punto de él era, aunque ustedes sean como una semillita de esas, que ya saben porque la plantan, pueden llegar a tener esa fe de 3 metros. Y esto es importante. Nuestro potencial de crecer en la fe es una parte importante de nuestro crecimiento integral también como iglesia. Y eso no lo tenemos que olvidar. Somos una comunidad de fe. Somos una comunidad que puede prepararse para lo que viene, puede prepararse para el futuro. Podemos tener planes. Podemos calcular qué necesitamos. Podemos hacer todos los movimientos necesarios para esto. Pero no puede faltar en nada de estas cosas ese ingrediente, esa semillita de mostaza, que es la fe. Por eso el Señor ha puesto entre nosotros también, para que hagamos buenos cálculos, ¿verdad? Ha puesto hermanos melancólicos, especialmente contadores, ¿verdad? Que nos dicen, no hermano, es así como lo están haciendo, no les va a salir, porque mire cuántos meses llevamos en rojo y están pensando ir a hacer eso por otro lado, y a saber de dónde van a sacar. Siempre sirven personas así en medio de nosotros, pero sirven las personas que le digan, hermano, no te preocupes, porque si es del Señor, ni esos números en rojo nos van a detener. Y nosotros lo hemos visto, y lo hemos visto que ha sucedido acá. Hemos visto cuando la oración, el Señor ha dicho, en una oración el Señor ha dicho, no, necesito que así sea, y alguien por quien hemos estado orando un montón de tiempo, el Señor decide que le toma. Pero hemos visto también cuando con la misma fe hemos orado y hemos dicho, Señor, sánale, y esta persona se ha parado enfrente con un diagnóstico y con el otro que dice que no tiene absolutamente nada, aunque decidió que no iba a pasar por ningún proceso, que no lo iba a soportar. Hemos visto de todo, pero la fe es esencial si vamos a crecer. Es parte de ese crecimiento importante.
Entonces, familia, nuestro crecimiento individual o como iglesia debe estar siempre en sintonía con el amoroso plan de crecimiento de Dios también. Tiene que coincidir, tiene que pegar. Cada uno de los rubros, las cláusulas, tienen que pegar con la del Señor también. Siempre repleto de humildad, de sencillez y reconocimiento a Dios. Libre de jactancia. No puede haber la mínima jactancia, porque eso se lo estamos restando al Señor, de quien vienen estas cosas. Quien da el crecimiento después de que metimos esa semillita de mostaza, quien la hace llegar hasta los 3 metros, no somos nosotros. Como bien decía el pastor Germán el domingo, se siembra y se acuesta y de repente ve que hay una plantita. Hay unos que se han dado la tarea de poner las camaritas que están mostrándonos cómo va la etapa, cuánto crecen en cuánto tiempo, pero si no tenemos eso, solo vemos que hacemos nuestra parte y el Señor hace la de Él. Nos queda dar gracias en esto. Debemos cuidarnos de buscar el crecimiento incorrecto y de usar lenguaje espiritual para disfrazarlo. Anhelemos entonces, amados hermanos, ese amoroso crecimiento que el Señor anhela para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Creciendo no solo en número, sino también en gracia para con Dios. Dice que crecía Jesús y para con los hombres también. ¿Les parece? Y que el Señor nos permita pues ver esos anhelos cumplidos y nos permita también que no nos vayamos a salir de sus instrucciones para lograr ese anhelo de crecer. Que venga natural, que venga en amor, que venga en verdad, que venga en unidad y de repente un día vengamos a la iglesia y no nos habíamos dado cuenta, pero ya no cabemos, ¿verdad? No porque buscábamos ese número, sino porque metimos todos los demás ingredientes que el Señor nos ha dado y de repente la iglesia ha visto amor acá y ha traído a otros, como en este lugar tan lindo que nos reunimos y comemos juntos, escuchamos su palabra, alabamos su nombre y va creciendo en amor naturalmente. Eso pidámosle al Señor que podamos ver este año y en los años que vienen. ¿Les parece? Muy bien, demos gracias al Señor por esto, demos gracias por diezmos y ofrendas también, porque en esto el Señor ha sido fiel cuando nos ha provisto y se ha alegrado de ver cómo nosotros también hemos podido ser fiel con nuestra iglesia para que muchas de las cosas que se han programado se puedan realizar también y para alabarle a Él y decirle, sí Señor, yo confío y sé, tengo fe que de ti ha venido esto y que vendrá más. ¿Sí? Papito, gracias Señor, gracias porque tú nos has traído esta noche tan linda, Padre, a vernos nuevamente como solemos hacer cada semana. Gracias por tu palabra que no solo nos exhorta, Señor, en amor, nos dice la verdad en amor, sino que nos anima, Padre, nos anima, nos hace ver en qué hay gozo en las cosas que estamos viendo, nos felicita también, Señor, cuando reconocemos, Señor, aquellas cosas que debemos hacer con base a lo que tú nos muestras en ella y sobre todo, Señor, nos va a permitir crecer de una manera sana, Señor, en amor, en unidad, Padre, en fe, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Permite que podamos, lo que aquí reflexionamos, seguirlo haciendo ahí en medio de donde estamos, Señor, en medio de nuestra familia, de nuestro vecindario, donde trabajamos también, Padre. Ahí donde tú nos quieres ver, Señor, que crezcamos, Señor, en gracia ante los hombres también, Padre. Gracias por tu provisión, Señor, porque la hemos visto en cada una de nuestras mesas, la hemos visto en nuestros bolsillos como personas, pero la hemos visto también en medio de nuestros hogares, Padre. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón reconocer de dónde viene esa bendición, esa provisión y el querer dar un